Amigos de Meridiano.com, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo del Meridiano. Te ubica en las noticias. A esta hora de la mañana nos acompaña en la sede principal del diario El Meridiano, el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez. Vamos a hablar un poco de todo el panorama político del país, todo lo que ha venido haciendo en la Cámara de Representantes durante el último periodo legislativo y también para que los cordobeses, los monterianos y en general los colombianos conozcamos un poco más de lo que es la vida política de este joven dirigente político del Valle del Cauca. Repre, muy buenos días, bienvenido a Meridiano. Gracias, Henry, qué gusto estar acá, en esta tierra, que también es un valle como mi Valle del Cauca, cálida, alegre, musical, y bueno, yo muy contento. Nosotros tenemos un equipo de política hecha con principios, con causas, con argumentos, con mucho carácter, que se llama la política de la felicidad, y estoy convencido que en toda Colombia hay personas, ciudadanos dispuestos, digamos, a tener un voto a conciencia distinto, y eso es lo que estoy haciendo, digamos. Representante, ¿qué tanto influye en eso de buscar el voto a conciencia, el voto de opinión, esta nueva camada de dirigentes políticos jóvenes que han llegado a nuestro Congreso de la República? Yo no creo que la edad necesariamente sea cambio, ni la edad necesariamente esté relacionada con ser mejor. Yo creo que de fondo toca ver el contenido, digamos, nuestro proyecto busca un cambio cultural, pedagógico y educativo. Es decir, que la gente transforme los valores como los criterios para definir a quién apoyar. Le doy un ejemplo de eso. Mire, Henry, si la gente hiciera este ejercicio, como cuando vaya a votar, piense si la persona que eligió, usted esa persona pensara, le voy a confiar el fin de semana a mis hijos, a ese candidato que usted eligió, y de pronto dice, uy, no, ese tiene cuestionamientos, investigaciones, abuso de menores o violencia contra la mujer, no es la persona ideal. El voto es un acto de esa responsabilidad. Usted a quien elige para que cuide la salud, la plata de la educación, de las vías, de la seguridad, tiene que ser una persona pues que tenga al final una ética, un conocimiento, una preparación y unos principios. Entonces yo sí creo que Colombia cambia si entendemos el poder del voto y la responsabilidad mismo en una democracia. Y en ese sentido... Mucha gente haciendo este ejercicio dice, bueno, sí, ya no voy a votar por ese, no, sí, le confiaría a mis hijos. así es. Sí. Y hablando de ese tema, llega a la Cámara de Representantes. ¿Y cuál fue la meta que se propuso ese 20 de julio del año 2022 cuando asume su curul? Yo quise ser un congresista primero que le ganara la idea popular de que es que él es bueno, pero cuando llega se corrompe. Es que no, cuando llegan allá todos, digamos, cambian. Y yo tengo en mi puerta en el Congreso, dice, uno puede estar en el poder y mantenerse absolutamente transparente. Entonces yo lucho contra esa idea. Esa idea es no solo no robar, es también contestar el WhatsApp. O sea, es responderle a la gente, es visitar los territorios, es no solo hacer videos y pronunciamientos, sino escuchar qué le está doliendo a la gente y luchar contra esos abusos. Entonces, en ese sentido, el plan de trabajo era hacer buenas leyes, leyes útiles, no solo de honores, sino leyes útiles, y hemos sacado unas leyes, y que podemos hablar ahorita de eso. Ahora hablamos de eso. Control político, es decir, la democracia funciona en unos que tienen la plata y otros que la fiscalizamos, porque si no, la gente se despacha en corrupción. Sí. Y 3, gestiones, y esto es clave decirlo, porque entonces pareciera que ir y hablar por un proyecto, por un puente, por un acueducto, por un colegio, por una universidad, por un hospital, está mal para los congresistas. No, uno tiene el deber de ir y hablar y darle voz y poner en la agenda los proyectos que le cambian la vida a la gente. Lo que uno no tiene derecho es a robar, pero sí tiene la obligación de gestionar. Y hablando de esas leyes, ¿cuál es el top 3, el top 5 de Duvalier Sánchez en este periodo legislativo? Para mí, la más importante hoy es una ley útil para miles de ciudadanos que logramos ganarle esta batalla nada más y nada menos que al sector bancario y al sector financiero. Resulta, Henry, que hay mucha gente que le llaman un banco o una compañía de telefonía. Usted tiene una deuda acá de tanta plata, y la gente dice, o el ciudadano dice, perdón, pero no sé de qué me está hablando, no, le han suplantado la cédula, la tarjeta, lo metieron en un problema financiero, y el banco o la entidad o la compañía y demás dice, no, pues pague y ponga la denuncia. Eso era una injusticia, porque el ciudadano fue víctima de suplantación de su identidad. Bueno, sacamos una ley contra el fraude digital. Si esa estafa no se paga, ¿por qué la tiene que pagar el ciudadano? Entonces luchamos contra su bancaria durísimo y le dijimos, la carga, la prueba es de ustedes son los que tienen que resolver con la justicia. El ciudadano automáticamente dice, yo no tengo nada que ver, se suspenden los cobros, y si está reportado en Datacrédito o en centrales de riesgo, sale automáticamente. Son más de 50.000 ciudadanos al año que se ven afectados por estos delincuentes digitales y demás.
Entonces esa para mí es como una ley muy importante. Fui ponente de la reforma a la justicia, Ujú. Colombia tiene un serio Sí. problema de justicia Sí. y allí logramos meter un artículo nuevo para que quien agreda, violente o asesine a un joven o a una mujer no salga libre por vencimientos, Determinados. sí, que sale en libertad. Sí. Y entonces dice, pero estaba libre y tenía 5 denuncias. No, duplicamos los tiempos, que se defienda en la cárcel, para que no sea una amenaza para la sociedad. Lo mismo los delitos contra la administración pública, los delitos por corrupción. Sacamos una ley adelante que es la de Artes al Aula, y es, la educación es la herramienta más poderosa para que un niño, un joven que nace en una familia por azar de la vida en pobreza, logre salir adelante. Se lo está hablando un testimonio de ello. Soy el primer profesional de mi familia, gracias a la Universidad del Valle. Y a partir de que sale un profesional de la familia, cambia la historia de él y de toda la familia. Entonces, ahí Artes al Aula es para apostarle a que la pedagogía en las instituciones públicas sean de calidad, sea agradable, que el conocimiento no sea el mismo de hace 100 años, sino que encontremos nuevas formas pedagógicas de que el estudiante se motive al conocimiento y que la educación represente un valor en su vida. Y las últimas dos, el SGP, creo que es el acto legislativo más importante que puede haber, y es plata para las regiones y descentralizar competencias, porque la tendencia ha sido más responsabilidad para el gobernador, para el alcalde, pero no le mando plata. Entonces, no, vamos a descentralizar. Este país, yo además en el Congreso lo entendí, es exageradamente poderoso el presidente, es muy presidencialista, Sí, muy centralista. pero eso tiene una expresión y es la plata. Como tenemos 900 municipios de categoría sexta y quinta, Sí. no pueden con sus ingresos corrientes de libre destinación, entonces tiene que ir a los ministerios, y ahí es cuando el presidente se hace fuerte y el congresista se vuelve un tramitador de eso. Entonces, si le damos más recursos a las regiones, vamos a poder descentralizar y el país no va a quedar tan controlado por un presidente. La democracia también se va a abrir. ¿Cómo avanza la ley de competencia que ha sido como la piedra en el zapato en todo este proyecto de SGP? Este es un tema muy técnico. Entonces, SGP son los recursos de acueducto, educación, salud, que van a los departamentos y Ese porcentaje va a ser gradual, ¿no? sí, va a ir aumentando hasta llegar como al 42%, pero que estaba en la Constitución, pero ningún presidente quería mandar la plata. Ahora, necesitamos le doy plata y qué nueva responsabilidad le doy. Esa ley de competencias está estructurándose, pero ahí es clave lo siguiente. Ojo, no puedo yo mantener esa burocracia, esas instituciones en Bogotá tan grandes y tan costosas si ya no van a tener tanta responsabilidad. Entonces aquí hay una tensión. Redúzcame el tamaño del Estado en Bogotá. Porque si usted ya no va a tener las competencias, pues tiene que crear instituciones en los territorios. Entonces ese es, digamos, un desafío que está ahí en la ley de competencias. Y ese ha sido uno de los cuestionamientos que usted ha venido haciéndole al gobierno, porque si bien usted ha sido aliado del gobierno nacional, ese ha sido uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho, ¿no? Reducir el gasto público que año tras año ha venido aumentando. Se lo va a hacer a todos los gobiernos. ¿Qué pasa? Todas las reformas tributarias demuestran una cosa, y es que nunca va a haber plata que alcance. Si siempre estoy pidiendo más y sacando los mismos bolsillos, le estoy diciendo al ciudadano esfuércese, págueme más impuestos, le estoy diciendo a los empresarios págueme más renta, le estoy diciendo a las regalías sáqueme más, pero ¿usted qué esfuerzo está haciéndome para administrar mejor? ¿Usted qué esfuerzo está haciendo para reducir gastos innecesarios? Sí. Entonces deberíamos tener una reforma tributaria a la inversa, y es cuánto me puedo ahorrar en billones de duplicidad en instituciones. ¿Qué hace el Minigualdad y el DPS? Lo mismo. Sí. ¿Qué hace el Viceministerio de Aguas y el Fondo para Acueductos del Minigualdad? Lo mismo. Entonces necesitamos una reforma fiscal que logre mejorar la administración de los recursos, austeridad y cuánto de eso nos deja libres para inversión. Una crítica gigante ahí es, mientras el gasto de funcionamiento sea tan alto, eso lo que quiere decir es más burocracia, más clientela y menos plata para obras, que es lo que realmente necesita la gente. ¿Y cuál ley, cuál proyecto se le quedó ahí engavetado? No pude con no pude concertar con los compañeros, no lo pude sacar adelante, espero la próxima legislatura. ¿Cuál se le queda? Uno de mis temas, yo trabajo 3 temas fundamentales, uno de ellos es la lucha contra la corrupción, el otro la desigualdad, reducir pobreza, tenemos que ser capaces de sacar gente de la pobreza, y el otro son los temas ambientales, por el tema del Partido Verde, yo soy promotor de la bicicleta, yo creo además que Colombia es diverso y si tenemos esa riqueza, tenemos turismo. Un proyecto es drones a las obras, se llama, y es, al corrupto no le gusta que lo expongan, no le gusta que lo vigilen, no le gusta que le pregunten y lo cuestionen. Entonces quiero crear un sistema
de vigilancia y de seguimiento a la contratación pública con herramientas tecnológicas. Entonces, que usted no solo vea que la obra le hicieron un cerramiento y nadie puede ver. Entonces, nosotros hemos visto que cuando ponemos un dron, miramos cuántos trabajadores hay, cuántas maquinarias hay, cuál es el avance de esa obra, porque a veces el SECO no se actualiza. Entonces queremos crear un sistema que luche contra las obras que te terminan convirtiendo en elefantes blancos. Pero eso ha sido muy difícil. Y el otro que no fui capaz de sacar, porque hay muchos intereses, es tenemos que cambiar la ley. A mí me dicen un poco manera de chistes que acá dicen en la costa que acá la ley 80 no pegó. Eso por acá no pegó. No. Entonces necesitamos limitar los convenios con fondos mixtos y entidades sin ánimo de lucro. Bueno, aquí uno del Fondo Mixto del Valle nos dejó el chicharrón del Coliseo Japilora. Ah, bueno. Aquí nos dejaron un chicharrón grande. El Fondo Mixto para la promoción del deporte. Exacto, ese nos dejó el chicharrón aquí. Bueno, Rogelio quiero ir allá. Yo acabo de hacer un debate por eso. Lo culminaron, pero claro, lo culminaron 6 años después, pero... Y fijo no costó el recurso. No, seguramente no costó la misma plata. Bueno, ¿qué pasa? Si fundaciones y fondos le hacen el quite a la ley 80 o al Estatuto General de Contratación, lo que terminan es haciendo convenios, convenio, la intención es direccionar el contrato. Sí. Y ahí es cuando la plata no está dirigida a ejecutar una obra, sino a ver cómo la distribuyo entre el político, el alcalde, el gobernador, el contratista, y terminamos con 33 elefantes blancos, que es lo que tiene hoy Córdoba. Okay. Entonces, ese para mí sería un cambio fundamental a la corrupción, y es que haya competencia, que se publiquen las licitaciones y que gane la mejor oferta. Pero si estos son con directorios de contratistas, es muy difícil. Representante, todo eso es importante, pero muchos colombianos, y me incluyo ahí, pensamos que sin seguridad nada de eso se puede llevar a cabo. Usted viene de un departamento que ha sido duramente golpeado por la violencia, como es el Valle del Cauca, y Cali, pues ni se diga. ¿Cómo hacemos para recuperar la seguridad en el país? La inseguridad está agobiando. Hoy la extorsión, aquí extorsionan a todo el mundo, al que vende tinto, al panadero, al tendero, al que vende fritos, a todo el mundo extorsionan. ¿Cómo frenar ese fenómeno que se ha tomado prácticamente a todo el país? Digamos, ahí tenemos una combinación de factores. Lo primero es que es un problema complejo. Los populistas dirán, no vamos a bombardear, como hace Trump con los barcos y ya ha hecho 60 bombardeos a barcos y demás. Yo creo que lo primero es entender que la política de paz no puede subordinar la política de seguridad. Hay que separar los temas. Okay. Entonces, la política de paz, adelante, diálogo, negociación, sometimiento, el camino que usted escoja, pero eso funciona. Es lento, pero funciona. Pero lo que no puede pasar es que el Estado ceda en las operaciones militares. Sí, las condiciones no las puede poner el ilegal. El ilegal, total. No lo puede. Claro. Es decir, porque además en la negociación, usted lo que tiene es que mejorar la posición en la mesa. Claro. Usted hay que someter al otro. Claro. Usted no se va a llegar allá en condición de debilidad porque es una negociación. Entonces, un error que yo le critico a este gobierno, y lo dije desde el primer día, le dije, ojo con la política de paz total, sea una política de pausa a la violencia y no una política para resolver la violencia, porque la pausa lo que va a generar es un fortalecimiento de las estructuras criminales y nos vamos a volver a encontrar con una gente con capacidad tecnológica que aumentó las armas, aumentó los hombres, aumentó el control territorial y aumentó su músculo financiero, porque ya no es solo narcotráfico. Cuando el narcotráfico no funciona es la minería, ilegal, cuando no es la extorsión. Y ahora pasa que no quieren solo cobrar extorsión, quieren quedarse con los negocios, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en Buenaventura. No sé ese fenómeno acá, pero no, lo aburren al comerciante, se va y se quedan con el negocio. Y entonces ese es un poco lo que está pasando. Ahí necesitamos una política de seguridad, que no quede subordinado al ministro de Defensa, al comisionado de paz. Totalmente. Eso no puede pasar. ¿Usted cree que la paz total fracasó, como muchos aseguran? Yo creo que la paz total estuvo mal pensada, mal diseñada, y la paz total no va a conducir a nada. ¿Y cómo recuperamos la seguridad? ¿Qué debemos hacer? Muchos hablan del debilitamiento de la fuerza militar. ¿Qué piensa lo mismo? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es una política de seguridad. Además, para enfrentar los nuevos desafíos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Cómo enfrenta usted ahora los desafíos de los drones bomba? Usted tiene que traer tecnología como lo tienen los en Israel. Usted tiene unas antenas y usted logra blindar el espacio aéreo. No me vuela un dron de estos sin registro, sin nada. ¿Qué hablo? El dron no te despega. Se lo digo porque yo he intentado volar drones en la Marco Félix y no despegan. O sea, sí se puede bloquear, pero tienes que hacerlo como si fuera una cúpula de protección. 2, tenemos que enfrentar las economías ilegales. Yo creo que tiene que haber un cambio en la política de drogas, al menos en el cannabis, que ayer va a haber una resolución para que haya cannabis medicinal y demás. 3,
Yo sí creo que hay que tratar de hacer movimientos constantes, al menos en los hombres que están en el territorio, porque el policía empieza a convivir con el delincuente y ya sabe dónde está, pero no le hace nada porque ya se conocen y muchos además terminan sobornados. Y yo me voy a exponer acá. Entonces sí tiene que haber un recambio en la fuerza pública que está en ciertos territorios, porque además el negocio tiene tanto dinero que tiene capacidad de comprar y pues la fuerza pública no es que sea la mejor paga. Y tercero, sin herramientas de última tecnología, sin inversión, sin horas de vuelo, sin capacidad de armamento, va a ser muy difícil que enfrentemos a criminales e ilegales cada vez mejor preparados, como lo es el Clan del Golfo. Representante, los Caribe tenemos una gran decepción con el gobierno y también con el legislativo. Le prometieron a los 10 millones de habitantes una reducción en las tarifas de energía. Se habló de tarifa justa y equitativa. Y no ha pasado nada. Hoy hay fantasmas de racionamiento de gas, de racionamiento de energía en el país. ¿Cómo debemos afrontar esas situaciones que se nos avecinan y cómo darle una solución a miles de hogares del Caribe que hoy pagamos las tarifas más altas en el tema de energía a nivel nacional? Ahí hay que decir es que el Caribe ha tenido solidaridad del país, que hemos ayudado a pagar todo el desastre que se ha dejado acá en las empresas públicas de energía. Uno. Dos, yo sí creo que tiene que haber una reforma a la estructura tarifaria de los servicios públicos. Porque un poco lo que terminó pasando es que, claro, se ha privatizado todos los servicios públicos que son un gran negocio, terminan en concesiones, terminan en empresas privadas, que pues la empresa privada tiene además una filosofía y es mi mayor utilidad al menor costo posible. Entonces, claro, mientras acá no haya, y esto es muy importante decirlo porque necesitamos un plan, no haya una transformación de las redes, no podamos combatir las conexiones ilegales, mientras acá no tengamos de verdad unas empresas serias que administren muy bien el servicio de energía, pues lo que vamos a tener es ilegalidad, conexiones ilegales y pérdidas de energía, además, y tenemos tarifas altas que termina pagándola es el ciudadano. Además que aquí todo el mundo tiene un ventilador, un aire acondicionado. Sí. Y aquí el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Total, pero termina en un lujo muy caro, claro, porque recibo a 1.200.000, a 1.500.000, a 2 millones de pesos, entonces tiene que escoger entre comprar el mercado o prender el aire. El gobierno ha propuesto a través del Ministerio de Minas que los cerca de 3 billones de pesos que se den en deducción tarifaria lo paguen los estratos 4 y 5. ¿Usted respalda esa propuesta, esa iniciativa? Pues realmente uno cuando va a acompañar, y eso pasa en todo el país, digamos, siempre el subsidio es de los estratos altos a los estratos bajos, y eso pasa en todo el país, yo creo que debería ser así, pero lo más importante es entender que si no tenemos modernización tecnológica de las redes y tenemos una estructura administrativa transparente de las empresas de energía, no vamos a lograr resolverlo. Es que esto no la bancada del Caribe ha presionado a Duque, a Santos. ¿Lo han resuelto? No. Por eso digo que la reforma de fondos cambia la estructura tarifaria, porque si no las empresas ahí van cobrando, facturando y nosotros vamos a terminar siempre subsidiando, porque al final del presupuesto nacional se ha pagado en billones de pesos parte de la crisis de las empresas de acá. Y hablando de crisis, una que genera gran preocupación es la que está relacionada con el sistema de salud. La reforma hoy está estancada en la Comisión Séptima del Senado, un enfrentamiento de una bancada mayoritaria con el gobierno nacional y con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Usted qué piensa de esa reforma? ¿Es la que nos va a solucionar el problema de atención, de prontitud, de calidad, de entrega de medicamentos a tiempo? Yo soy defensor de que el Estado tenga el control de la plata, de que el Estado administre la plata, porque si usted le entrega la plata al privado, usted queda en manos del privado. Sí, pero si intervinieron unas EPS y salimos peor, mire lo de la nueva EPS. Voy para allá, digamos. El asunto es que si usted traslada el corrupto de la EPS ahora a Ladres, pues es el mismo problema, solo que en diferente sistema. Por eso digo que al final el problema termina centrándose en que en Colombia tenemos muchos problemas y muchos corruptos, entonces no se resuelven, no hay soluciones. Entonces yo sí creo que el Estado tiene que tener el control de la plata, porque si no, cuando se crean ese tipo de negocios, el Estado termina de rodillas. No me vas a transferir, me vas a quitar el negocio, le dejo a los pacientes morir. No le hago convenios. Y entonces te crea un problema público y termina el presidente o el gobernador del cuello, sometido
por las presiones de los intereses económicos jugando con la vida de la gente. ¿Pero usted no cree que, Eso es una realidad. que las dos orillas deben ceder? Digamos, yo lo que creo es que hay que diseñar muy bien cómo se va a hacer la administración del recurso. ¿Por qué? ¿Qué dicen los defensores de la EPS? Es que llevan 30 años aprendiendo a hacer esto y ellos ya saben hacer los contratos con los prestadores. Ah, pero ¿qué terminó pasando? Ellos llegan y hacen los contratos con los prestadores. Primero, privados. Los hospitales públicos, jodidos, quebrados. Segundo, que por ahí hay un porcentaje que se debe contratar con ellos. Segundo, ellos tienen hasta el 30% para tratar con prestadores IPS de ellos. Y a esos son los primeros que le pagan. Tercero, un gerente de una EPS se pone el salario que quiera, eso es sin ánimo de lucro supuestamente, pero ellos terminan haciendo un holding empresarial. Los medicamentos, los laboratorios, todo con ellos. Entonces termina siendo un negocio. Es que se lo digo yo que vengo del Valle, donde tengo una gobernadora que no se mueve una acetaminofén y que pase por ella. Es Dilian Francisca Toro. Entonces, digamos, eso es lo que toca romper. Solo que lo que yo creo es que como se diseña, se traslada. Entonces dicen, no, ahora las nuevas gestoras, ya no, el recurso no pasa por ellas. Ellas tienen un aprendizaje en supervisar y auditar, que nos ayuden a auditar. Pero entonces ahora van a ir las que son auditoras, van a decirle a la clínica o van a decirle al hospital o a la IPS, yo le paso esto, pero deme un porcentaje, porque eso termina siendo un negocio en donde más extorsión hay, no es solo en la calle con los comerciantes, es en la facturación, porque dice, ah, no, esto le adendo, y lo lleno de adendas, hasta 90 días, 6 meses, y ahí está el otro colgado, y entonces termina cediéndole, bueno, yo le doy una parte de la facturación, cuando es ilegal. Por eso yo sí creo que el Estado sí debe ser el pagador. El Estado sí debe acabar con el intermediario, definitivamente. Acabar con el intermediario, pero yo sí creo que tienen ellos un papel que jugar, porque la clave está en la auditoría, en la supervisión. Yo creo que eso se resuelve con tecnología. Le doy un ejemplo. Usted en Francia tiene su pase de salud, eso tiene un chip, y eso va directamente, usted le prestaron el servicio, le reporta y eso va a un software, que es lo que se ha propuesto en la reforma de la salud, porque entre más manos se le meta, más posibilidades de corrupción. Entonces, no sé, el médico dice, a usted lo atendí por esto y por esto. Va allí al sistema transparente y dicen, sí, esto fue lo que se dijo, se debe pagar con absoluta transparencia y con trazabilidad. Pero mientras todo sea como tenemos hoy, que necesitamos otros para que me validen, esos otros demoran. Y ese es un poco el problema que tenemos con el sistema, con la reforma. Mi principal crítica a la reforma es, mientras haya plata, usted gira, pero después la plata se acaba y usted lo que empieza a hacer es a demorar los pagos. Y el sistema empieza a colapsar. Le hablaba de la decepción de los Caribe por el tema de la tarifa de energía. Y los jóvenes también hoy tienen ciertas preocupaciones por todo lo que ha venido sucediendo con el ICETEX. Ustedes en la Cámara de Representantes han sido muy acuciosos con ese tema, incluso llevando al presidente del ICETEX a debates de control político. ¿Usted siente que se le falló a los jóvenes colombianos cuando se anunció que iba a haber una condonación de deudas de ellos hacia el instituto? ¿Cómo salvamos a miles de jóvenes que hoy quedaron en stand-by porque se suspendieron prácticamente los créditos en el ICETEX? Yo creo que hay una promesa fallida a los jóvenes del ICETEX. El ICETEX no debe ser la primera opción para ningún joven en Colombia. Yo quiero ser claro en eso. La primera opción tiene que ser educación pública de calidad. La universidad pública hay que cuidar. Pero si ya hay unos jóvenes que no encontraron una oportunidad, un acceso a la universidad pública, pues sale la posibilidad de financiación. Y entonces tiene que ser sincero el gobierno y el presidente y decir, no nos interesa más ICETEX, pero usted no puede, el Estado no puede incumplirle un contrato y una promesa a jóvenes que ya están allí. Porque entonces lo que está pasando es que ellos llegaron con una promesa de financiación a unas tasas de interés y resulta que el gobierno ya no está mandando la plata y entonces las tasas de interés se disparan. Ya no está abriendo las convocatorias, por ejemplo, para los fondos de víctimas, los fondos de afro. Y entonces ahí terminamos engañando y mintiéndole y cerrando la oportunidad a muchos jóvenes. La apuesta por más universidad pública está muy bien, pero lo que está funcionando, si usted lo va a cerrar, entonces conclúyalo bien. Pero usted está de acuerdo en que se mantenga vigente ese sistema mixto de educación superior. Yo soy coautor de la reforma del ICETEX. Hice una audiencia pública en el Valle. Yo creo que el ICETEX tiene que reformarse para que no funcione como un banco, sino que funcione como una entidad que entiende la función social de la educación y contribuya a abrir esas oportunidades. Pero
necesitamos entender que el ICETEX es un plan B o un plan C, no el plan A. Sí, mientras no haya infraestructura, mientras no haya capacidad por parte de las instituciones de educación superior del sector oficial, pues va a ser difícil cumplir a los jóvenes con los cupos y con el acceso a la educación superior, eso está claro. Así es, además usted no puede dejar 500.000 jóvenes Total, a la deriva. Total. A la deriva. Sí, porque son carne de La cañón del educación grupo. es un sueño y ahí Claro. está involucrada la familia. Imaginen los problemas de salud mental. No solo cuando las tasas de interés se suben, Ujú, sino también cuando usted está en la incertidumbre, ¿qué va a pasar? así es. Ahora, Porque si el Estado no gira, para cerrarle Ajá, el tema del sí. ICETEX, claro, la universidad recibe un joven Ujú. confinanciado por el ICETEX, pero cuando el gobierno no gira, entonces la universidad dice yo no lo No lo puedo puedo recibir. recibir este semestre. así es. Ahora vamos con los dolorosos. Usted hace cerca de un mes, 2 meses, subió a sus redes sociales un video en donde decía que era cerrada su ciclo en la Cámara de Representantes y abrió unas opciones, pero le pidió a sus seguidores que lo ayudaran a elegir, que lo ayudaran a escoger qué opción. ¿Qué opción ganó? Ganó, por poco ganó Senado, entre Gobernación del Valle y Senado. Y ese triunfo en ese sondeo está relacionado con la visita al departamento de Córdoba. Sí, sí, yo creo, es decir, a mí me encanta sobre todo venir a lugares donde pareciera que no hay opinión, Ujú. pero además donde yo siento que en el Congreso falta una mejor representación. Y eso se ve en todos tenemos la posibilidad de levantar la mano Sí. y hablar por el departamento. Todos tenemos la posibilidad de presentar leyes útiles, muy pocos lo hacen. Porque yo he sentido aquí una confesión y es que el Congreso realmente termina siendo el centro de negocios más grande de Colombia. Y no debería ser. Sí, Debería ser el lugar donde usted discute los problemas del país y le lleva soluciones a la gente. Pero allá no se habla por la gente, hablan por ellos. Entonces, en ese sentido, pues acá hay equipo en Córdoba, sí. estamos organizándolo con el Partido Verde. Yo creo que a la costa Caribe hay demasiada estigmatización desde la Colombia andina Sí. o el interior del país y pareciera que aquí no hay nada que hacer, que aquí la gente solo vota por corruptos, por plata, y yo no creo. Colombia tiene que ser capaz de llevar, digamos, una ola democrática a todo su territorio. Yo creo que en todos lados hay gente que se ha educado, que la Sí. clase media ha ido creciendo y que está dispuesta a votar por políticos decentes. Y por eso estoy acá, pero también estuve la semana pasada en el Meta, en Caquetá, en el Amazonas. Hay que ir a los lugares donde pareciera que la opinión que existe es la del jefe político. Y no, yo sí creo que en todos lugares hay ciudadanos libres. Y ya han venido hablando al interior del partido, ¿con quién se va a hacer alianza? ¿Con qué otros movimientos del país se va a hacer alianza? Se ha hablado y se ha aceptado hacer una coalición con el exministro Cristo, Ujú. con su movimiento en marcha. Sí. Hay la posibilidad también de sumar a la ASI, Ujú. que estaba allí, Colombia Renaciente, se está explorando. Ok. Ya le dijimos no a Roy Barreras y a Fuerza, O sea, no no a coalición con Roy ni sí, con Fuerza. Frente Amplio nada. No, Frente Amplio sí está en discusión, Sí. estará ahí con un candidato propio, pero ok. no sería Roy, Ok. uno nuestro. Yo ahí estoy, quiero decirle Ajá. acá, yo estoy promoviendo que sea Maurice Armitage, el exalcalde Sí, el de Cali, exalcalde de Cali. empresario, Sí. que paga bien, que redistribuye las ganancias. Yo quisiera que él fuera nuestro candidato presidencial, además un hombre que fue muy cercano a Mocus, o que es muy cercano a Mocus. Entonces, Ok. Hace 6 días el Pacto Histórico y sus partidos aliados hicieron un ejercicio democrático muy interesante. ¿Qué balance puede hacer de lo que fue esa jornada electoral y la votación que lograron sacar? yo creo que el pacto histórico dio una demostración de fuerza electoral. Digamos, usted puede buscarle más o menos, pero realmente fue muy contundente porque ellos sacaron 2.700.000 votos en el 2022 Sí. y sacaron 2.700.000 votos en una jornada donde ellos salían solitos, Sí. pero donde además había fútbol. Acá jugó Jaguares, Sí, imagino, sí, sí. donde en Cali teníamos concierto de Shakira, no había ley seca Sí. y no había suficiente pedagogía, mucha gente no sabía qué estaba sucediendo y lograron sacar los mismos votos. Pareciera además que estaban golpeados, que eso fue una ola de un momento y yo creo que lo que demostraron es, uno, la izquierda nunca más va a ser minoritaria ni chiquita, ya va a ser una fuerza unida y contundente. En el Congreso va a quedar demostrado y la presidencia la van a pelear. Sí. Nadie puede decir hoy que el Frente Amplio y el sector que quiere darle continuidad al gobierno de Petro no es fuerte. Nadie puede decir, no, es que no tienen con qué pasar la segunda vuelta. Y lo segundo que yo creo es que queda el desafío o el interrogante de cuántos de los votos que salieron fueron de alianzas con alcaldes, Fueron estructuras prestados, como tradicionales decimos ahí. o fueron prestados. Ajá, Digamos, queda ese interrogante. Yo creo que de todas formas, si fueron prestados una parte de ellos, en la elección general pues se equilibra Sí. con el resto de gente que sale a votar. Dígame,
en un país tan... Lo que sí es cierto, hay que decirlo, es que vi a más de uno asustado. No, Vi a más de uno No, con, claro, claro. con el tablero Total. que se le corrió, porque dijo, es que 3 millones de votos en una consulta es la más votada en la historia de las consultas internas. ¿cómo se ve en un país que hoy está tan polarizado? Escuchando, los colombianos no sabemos conversar. Porque un principio para Pero el conver- ejemplo se debe poner desde casa, ¿no? Sí, no, pues usted me está preguntando a mí, yo no Ajá. hablo por el No, presidente. ok. Ah, eso sí, de ahí. Usted me está preguntando a Duvalier. Yo le digo porque yo vengo de un territorio donde tenemos mucha convulsión social. Nosotros tuvimos un paro nacional duro. Y ahí entendí que en Colombia nos falta aprender a conversar. ¿Por qué? Conversar no es sentarse a hablar. Conversar es entender que yo tengo que escuchar y para escuchar al otro no puedo juzgar. Entonces, claro, como no sabemos conversar, yo siempre quiero imponerle mi verdad al otro, mi razón al otro, mi realidad al otro, mi visión de la vida al otro. Y entonces así todo el mundo quiere tener la razón. Entonces no podemos avanzar como país y ese es nuestro principal problema para reconciliarnos. No es que yo te quiera convencer de mi verdad, es te escucho, te respeto, ahora esto es lo que yo pienso. Y está bien, pero mientras no seamos capaces de ponernos en ese lugar, que es un poco la empatía, no vamos a ser capaces de reconciliarnos. Todo lo contrario, ahora que se ha dicho que hay que desescalar la beligerancia y la violencia en la palabra y en el debate público, yo creo que no se va a desescalar nada, porque pareciera que antes aumentar los decibeles, los adjetivos y los calificativos da votos, y más ahora con las redes. Entonces, la política se convirtió, ahora sí, en un deporte de contacto, pero además violento. Pero también hay que hacer mea culpas. En uno de los videos últimos que usted subió a sus redes, usted da la conclusión de que Juan Carlos Pinzón no fue a abogar por Colombia, sino que fue a hablar en contra de Colombia. Así y a es. raíz de eso se generaron esas sanciones al primer mandatario a un círculo cercano de él. ¿Por qué usted llega a esa conclusión? Pónganle cuidado, lo que pasa es que aquí es muy importante los argumentos. Y yo planteo una hipótesis allí en el Congreso, Sí. y es, entre el 21 y el 23 de octubre, Juan Carlos Pinzón viaja a Estados Unidos. Juan Carlos Pinzón no es un ciudadano colombiano común y corriente en Estados Unidos, fue ministro de Defensa, embajador de Santos y embajador de Duque. Es decir, él se mueve allá, Sí. sobre todo con el Partido Demócrata. Y él va con Bernie Moreno y no va a hablar por Colombia. Eso es lo que él dice públicamente. Él realmente va a desactuar contra el presidente Petro en una actitud colonialista, donde necesito ir a que un poder superior me defienda, intervenga y nos proteja, como ellos dicen que es la destrucción del país. 3 días después aparece una acción que había anunciado Bernie Moreno de la lista Clinton. Y eso al final termina siendo una amenaza, pero además una arbitrariedad y una ofensa a nuestra soberanía. Entonces lo que yo digo es, ¿realmente Juan Carlos Pinzón fue a hablar por Colombia para mejorar las relaciones comerciales, diplomáticas, o fue para que Trump, conociendo lo déspota que es, lo autoritario, actúe de cara a las elecciones? Y Juan Carlos Pinzón, déjeme decirle, él no es neutral, él es candidato a la presidencia de Ingrid Betancourt, que todos conocemos que le encanta venir de turismo político cada que hay elecciones. Pero eso también es darle la razón al presidente cuando señala que la diplomacia falló, porque Pinzón subía todas las fotos a redes sociales con senadores y con funcionarios del alto gobierno de Estados Unidos. Eso no también es darle la razón al presidente, que cuestionó que ni el embajador en Estados Unidos, Daniel García, ni la canciller lograron frenar este tipo de acciones en contra de él. Lo que pasa es que tenemos una ruptura entre lo que representa Donald Trump por su visión del mundo y lo que representa Petro, pero además que Donald Trump juega todo menos a la diplomacia. O sea, es que Donald Trump, quiero decirle, acaba de decirle a Brasil que le sube los aranceles porque no le gustó un fallo judicial contra Bolsonaro, pero acaba de decirle además a Argentina que si no votan por el Partido de la Libertad Avanza de Milei, entonces no hay ayudas económicas. Eso es lo más parecido a comprar votos. Ah, no, entonces si no votan por el que a mí me gusta, entonces no les hago el puente. O sea, ¿cómo es eso? Sí, pero nos pusimos de acuerdo y salimos peor. Pero espere, le digo, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Es que nosotros somos colonia de Estados Unidos? O sea, es que el presidente de Estados Unidos nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos votar, cómo debemos dirigir nuestras naciones. No, me disculpas, pero además, quien vaya y habla en contra de su país es un paria, es un traidor. Porque nosotros hacia afuera tenemos que ser un Estado-nación. Es decir, ante una amenaza y una interferencia externa,
no puede ser esto, pero además se quejan de la institucionalidad, que hay que recuperar el país, la institucionalidad. Trump no respeta ni la justicia, ni a la oposición, ni a nadie. Entonces, ¿del lado de quién está quienes van y hablan allá? No solo Pinzón, también va Cabal, también va el alcalde de Medellín, Fico. Todos a actuar en contra, no del presidente, para esto no hay que ser petrista, van a actuar en contra de Colombia. De hecho, quiero decirle, un poco la hipótesis que maneja es que se les fue la mano y realmente Trump iba a anunciar una subida arancelaria para Colombia. Y después vieron que eso iba a ser así porque fueron a decir, a echar más cizaña a la que debían y les tocó corregir. Por eso Trump termina anunciando que no va a subir los aranceles, entonces eso no era ninguna noticia. La noticia era que iba a subir los aranceles, pero trataron de corregir y ahí están. Entonces, yo sí creo que las relaciones diplomáticas están afectadas. En eso hay razón, pero también hay que decir que hay que tener una postura de dignidad frente a las rodilleras que nos quiere poner Estados Unidos. Nosotros tenemos problemas, podemos no ser tan ricos, pero la dignidad no se vende. Repre, muchas gracias por este minuto. Y a la patria tampoco. Muchas gracias por estos minutos, representante, con el Meridiano. Mucha suerte en esta cruzada que inicia para lograr una curul en el Senado de la República y ojalá logre encontrar los apoyos que requiere aquí en el departamento de Córdoba. Pues muchas gracias, me parece una conversación muy amena, muy bacana. Yo creo que Colombia es espectacular en todas sus regiones, pero de verdad tenemos unos problemas estructurales, pasan por la corrupción, pasan por la violencia y pasan por la desigualdad. Y no son imposibles de corregir, es decir, ya hemos tenido experiencias en muchos lugares que eso se transforma y los países avanzan. Pero necesitamos que la gente haga conciencia del poder de su voto, de la responsabilidad. Henry, ¿usted va a votar? ¿Usted vota? ¿Usted, sí, no, yo voto. ¿Usted el 8 de marzo va con su cédula? ¿Dónde vota usted? Perdón que pasemos del rol. No, paso en el norte de la, voto en el norte de la ciudad. En el norte. Colegio. Usted va con su cédula. ¿Usted cuántos tarjetones le entregan para Senado? Uno. ¿Quién es para usted el más rico de Colombia? Uno, cualquiera, no tiene que acertar. Cualquiera que gane más que usted. Yo digo que Sarmiento. Sarmiento Angulo, listo. Él va y vota, no sé, allá en Rosales o en Chicó, en Bogotá. ¿Cuántos tarjetones le entregan a él el 8 de marzo? Uno. Ese es el poder de la democracia. Que así Sarmiento Angulo tenga una quincena un poco más holgada que la suya, en democracia él tiene un voto y usted también. Esa es la esperanza de poder cambiar este país. Que el poder sirva para que Colombia avance, sea productiva, tenga paz. Saquemos de los 16 millones de pobres 6 y el siguiente gobierno saque otros 6 y podamos en ese sentido poder ser un país que aproveche toda la riqueza pues que Dios nos dio. Representante Duvalier Sánchez, muchas gracias. Gracias a usted. Y aquí, hombre, las puertas abiertas cada vez que visita el departamento de Córdoba. No, muchas gracias, muy rico y bueno, aquí creo que me sacó usted ahorita lo de ayer, lo de... Oiga, me le hicieron el puente. El puente de Cali. El de Juanchito. El de Juanchito. Sí, lo hicieron. No, eso fue una batalla. Pues yo dije, ¿cómo vamos a tener una canción del grupo Nietzsche que dice el puente para acá está Cali, del puente para allá Juanchito y no vamos a tener puente? Es que esas son mis peleas con Dilia, pero se lo hice terminar. Costó el triple, empezó en 27 mil millones y terminó en 70 mil, pero lo hicimos terminar y ahí hay una diferencia mía con quienes hacen política solo para incendiar, digamos. Yo hago política para que a la gente se le resuelvan sus problemas. O sea, termine la obra y después responda a la Fiscalía, a la Contraloría. Y ahí un profe me dijo un día, que es lo que le da sentido a esto, me dijo, profe de mis hijas, me buscó y me dijo, oiga, quiero darle las gracias, porque su control político hizo que yo duerma 1 hora más. Claro, él vive del lado del trancón cuando no había puente, entonces se tenía que levantar 2 horas antes, ahora podía dormir 1 hora más. Los políticos cuando logramos hacer algo bueno, pues eso no se paga con nada y eso, esa es mi satisfacción en eso. Exactamente. El representante Duvalier Sánchez, que pasaba por el Meridiano. Nos vamos, no sin antes decirles que les deseamos un feliz resto de día.